Hola, en esta clase de comunicación vamos a trabajar la noción de ícono y sus tres clases de íconos, siguiendo con la semiótica de Peirce, que ya es la unidad que venimos trabajando. Para desarrollar esta clase vamos a compartir una presentación que ya les va a aparecer en la pantalla. Como les decía, esta clase va a trabajar específicamente las nociones dentro de ícono, la noción de ícono imagen e ícono metáfora. Teniendo en cuenta la definición de signo en Peirce, que es de donde partimos, un signo o representamen es algo que está en lugar de algo, su objeto, en algún aspecto, carácter o cualidad. Un signo se dirige a alguien, su intérprete, y crea en su mente un signo equivalente o más desarrollado llamado interpretante. Si nosotros tenemos en cuenta la relación que une el signo con el objeto, hablamos de una función de representación. En cambio, partiendo del signo hacia el interpretante, pensamos en una función de significación. Estas dos funciones sígnicas son las que define Peirce para trabajar con la noción de signo tal como nosotros la venimos estudiando. Los intérpretes no forman parte de la tríada porque son esas llamadas mentes científicas por Peirce, que son diferentes, únicas, subjetivas, y que son las que van a generar los diferentes interpretantes. Esta noción de signo representamen también permite la creación de diferentes relaciones entre sus partes, el signo consigo mismo, el signo en relación con el interpretante y el signo en relación con el objeto, que sí es la que vamos a trabajar, la llamada segunda tricotomía, en donde lo que se enfatiza es de qué modo un signo representa a su objeto. Según el modo que el signo tome para representar al objeto, vamos a distinguir en tres clases. Los íconos son tipos de signos que son semejantes al objeto en el sentido de que reproducen propiedades de ese objeto. Los índices son un tipo de signos que señalan al objeto. Peirce dice que son una especie de impulso ciego. Entre el objeto y el signo hay lo que él llama una conexión dinámica. Son como un par orgánico, donde está uno está el otro, si tienen una relación existencial, o uno causa al otro, o uno es efecto del otro. Es decir, tienen relaciones de tipo existencial o causal, el signo y su objeto. Eso es lo que él llama conexión dinámica. Por eso, en el caso del índice, es necesaria la existencia del objeto para que el signo se constituya como tal. En cambio, el ícono no necesita de la existencia del objeto. Por otro lado, el símbolo es un tipo de signo que representa al objeto en virtud de códigos, convenciones, leyes, lo que llamamos el marco de una cultura, de una sociedad o algún tipo de hábito en donde tal cosa representa tal otra porque ya está establecido así. Esta imagen que vemos es un ejemplo de ícono. La forma, el color, una cantidad de propiedades visuales son semejantes a un dibujo que nosotros conocemos como Pikachu de Pokémon. Bueno, evidentemente, si nosotros no supiéramos exactamente el nombre del personaje, podríamos igualmente describirlo como un simpático animalito que es mezcla de algunos otros animales conocidos como gato, conejo, etc. Bueno, podríamos caracterizarlo. Mientras que esta otra imagen es una imagen de tipo indicial.
Lo que veo es un efecto de una causa, de un objeto, y esa relación entre el objeto y el signo es una relación indisociable. Cuando veo este signo, inmediatamente aparece la causa, este signo que es algo que transmite esa, ha dejado esa huella. Eso es el índice. Una imagen como esta, un isólogo, necesita de una relación convencional, aprendida, entre el signo y el objeto que representa, que es Shell. Por supuesto que también tiene un sustrato icónico en donde yo veo una imagen que es este caracol, pero no está puesto en la ruta para que yo diga, ah, es la ruta que va a Mar del Plata porque hay caracoles. No se trata de eso, sino que se trata de mostrar, en el caso de que aparezca en una ruta, que allí está la estación de servicio Shell. Entonces, lo que prima ahí es una relación simbólica. En cuanto accedo a la relación simbólica, la forma ya queda en un plano secundario. No pasa eso con el icono, donde lo importante es esta relación entre analógica con algún objeto que representa. Teniendo en cuenta que toda la experiencia posible puede ser categorizada en tres dimensiones, tal como lo expresa Peirce, que no son consecutivas, que no son lógicamente eh, eh, sucesivas, sino que son dimensiones que aparecen a veces de modo simultáneo en los signos. Toda la experiencia puede ser primeridad, participa de esta categoría, primeridad, segundidad o terceridad. Toda experiencia real, posible, potencial, pasada, presente o futura. La primeridad son las cualidades, sensaciones, propiedades, es aquellos elementos simples que conforman realidad. La segundidad, en cambio, es un evento aquí y ahora, es lo que nosotros llamaríamos realidad, es esta sensación del estar aquí y ahora. Y terceridad es un hábito, una regla, una convención, una legalidad, tiene que ver. La primeridad es el ámbito de las posibilidades, la segundidad de las existencias y la terceridad el ámbito de la cultura, de la legalidad, de todo aquello que necesita de una interpretación cultural. Estos tres tipos de signos, según la segunda tricotomía, también pueden ser analizados, como hace Peirce, teniendo en cuenta estas dimensiones, mientras el icono es primeridad, el índice es segundidad y el símbolo terceridad porque está ligado a la cultura. El icono es una mera posibilidad porque no necesita de la existencia del objeto. Nosotros no necesitamos que exista realmente un personaje llamado Pikachu en la realidad para poder generar una historia, un objeto cultural, una descripción visual, un dibujo de Pikachu, que es mera posibilidad, que es mera primeridad, y en realidad no tiene un correlato objetual en la realidad. Hay muchos dibujos o imágenes que sí reproducen objetos reales, pero en realidad no están exactamente conectados con ese objeto, sino que lo que muestran son conceptos que aparecen en la imagen. Es decir, cuando yo veo el dibujo de un perro, veo la imagen de perro, no un perro en particular. Cuando pensamos en un icono, ¿por qué es primeridad? Porque la primeridad es el hecho de ser de aquello que es tal como es, sin necesidad de ninguna otra cosa. Existe de por sí. El icono tiene ese tipo de existencia, existe de por sí. Entonces, dibujar un círculo hace que exista ese círculo. Existe de por sí. Si quiero dibujar en este momento una estrella, esa estrella no necesariamente necesita la existencia de una estrella que esté copiando en un otro dibujo o que esté viendo y reproduciendo gráficamente, sino que simplemente la genero. Eso es el icono.
Por otro lado, el índice es del tipo de la dimensión de la segundidad, porque es el ser de aquello que es tal como es en relación con un primero. El índice necesita de la existencia del objeto, entonces es en la medida en que es con un primero, que es el objeto. Solamente se va a constituir el índice en la medida en que, o va a tener sentido en la medida en que ese objeto exista. Por otro lado, el símbolo necesita de la relación de otros dos. El símbolo es el orden de la terceridad porque es el ser de aquello que es cuando relaciona un primero con un segundo. Y es así como se establecen estas relaciones convencionales o simbólicas. Como les decía, nos vamos a detener en el icono. Y Peirce define 3 categorías de iconos que vamos a trabajar, que son el icono imagen, icono diagrama e icono metáfora, como formas que adquiere el icono según el modo de primeridad que comparten con el objeto. Entonces, esta categoría nos va a abrir estas 3 dimensiones, esta tipología de iconos, de la cual vamos en esta clase solamente a trabajar con los iconos imagen e iconos metáfora, y los iconos diagrama van a quedar como una categoría especial que se va a desarrollar separadamente por ya van a ver, las muchas aplicaciones y las muchas desarrollos que tienen diseño y la importancia que tienen los diagramas en diseño, como una categoría aparte lo van a estar trabajando. Un icono imagen comparte cualidades simples con el objeto: el color, la textura, la forma, el tamaño, escala, sensaciones que produce visualmente el objeto pueden ser parecidas a las sensaciones visuales que produce esta imagen. Por ejemplo, si veo la foto de un gatito peludo y eso me imagino cómo puede ser el pelo suave del animal, bueno, me produce una sensación similar a haber experimentado esa sensación. De todos modos, los iconos son tipos de signos que reproducen algunas propiedades del objeto y no todas. Entonces, siempre va a haber propiedades que no pueden ser reproducidas. Por ejemplo, en una fotografía en blanco y negro no puedo saber de qué color era ese objeto, pero sí puedo ver los claroscuros, las luces, las sombras, la forma del objeto, que es lo que se quiere enfatizar en este caso. Y por eso se elige una fotografía cromática. Los dibujos, las pinturas, las fotografías son este tipo de icono imagen en donde lo que importa es la exposición de las cualidades simples de ese objeto reproducidas en la imagen. Un icono diagrama comparte una analogía con el objeto, pero este tipo de analogía va a ser entre las partes del objeto y las partes del representamen o signo. Es decir, va a haber cualidades del objeto que se van a transmitir de alguna manera en la imagen como formas de representar ese objeto, como lo hacen de hecho los gráficos de barra, de torta, las infografías en general, trabajan esos datos de la realidad de una manera icónica, mostrándolos de una manera que es fácilmente comprensible a la vista. En este caso estamos viendo un gráfico de barra que es uno de los gráficos de barra que mostró el presidente Fernández en las conferencias de prensa. En este caso lo que se ve es la tasa de mortalidad de Argentina en el COVID-19, en la semana tal, no lo tengo acá claro, en relación con otros países. Entonces lo que muestra es, que la tasa de mortalidad es mucho menor que en otros países. Imagínense que en una situación como una conferencia de prensa, cuando no se pueden tomar muchas horas para hablar al público porque sería muy fatigoso, y los datos es necesario que sean vistos de una manera
rápida y comprendidos de una manera rápida, porque se necesita, bueno, tomar decisiones, persuadir a la gente de que es necesario seguir con el aislamiento, de que han sido exitosas las medidas tomadas, por ejemplo, como en este caso. Si nosotros mostráramos, en lugar de esa imagen, que es una infografía, un gráfico, no lo hiciéramos de manera icónica, sino que mostráramos una planilla de Excel con números, sería muy, tomaría mucho más tiempo de lectura, pero además sería muy difícil comparar números, porque hasta que la mente esos números los lleva a dimensiones, es visualmente, en un solo golpe de vista, yo ya en este gráfico puedo entender de qué se trata. De hecho, todas las planillas Excel tienen después la posibilidad de generar gráficos. Y son los gráficos los que en un golpe de vista me permiten después establecer comparaciones cuando tengo muchos datos, porque es muy difícil de manejar si no se hace de esta manera. Según Peirce, los iconos son un tipo de imagen que me permite de una manera rápida y con mucho menor preparación, es decir, mucho más accesible a todo público, llegar a comprender una situación, llegar a comprender, por ejemplo, en este caso, una estadística o relaciones numéricas que son mucho más complejas. Los iconos metáfora también tienen una relación de similitud, pero en este caso se trata de un paralelismo con el objeto. Es decir, la semejanza es lo que hace posible en realidad una metáfora, o sea, tiene que haber algo de un mundo que se asemeje a algo de ese mundo A, a algo de ese mundo B, para que haya algo en común que después permita establecerse una comparación implícita, que es lo que genera la metáfora. Cuando en este caso hablamos del calentamiento global, bueno, si nosotros lo pensamos una escala de un objeto cotidiano como un helado que se derrite, bueno, juntar estos dos elementos, el helado que se derrite con la Tierra que se está calentando, cuyos polos se derriten, bueno, todos estos dos mundos permiten de un modo mucho más accesible y más claro comprender esta idea del calentamiento global, que es bastante más abstracta que un helado que se derrite. Este tipo de iconos que permiten comprender o que permiten operar sobre situaciones son bien conocidos por nosotros cuando, por ejemplo, tenemos un signo que aparece, un odiado signo de este temporizador. Nadie usa en este momento un reloj de arena. Sin embargo, todos entendemos que esto está midiendo, que está midiendo un tiempo que tenemos que esperar, un tiempo de espera, ¿no? Lo mismo que el que tenemos a la derecha, que habla de una dinámica de un movimiento tiempo. En realidad, como icono, simplemente está hablando del paso del tiempo. En cuanto nosotros lo tenemos en una computadora, bueno, podemos pensar en esta correlación como la de las pilas que se cargan, en donde hay cierto tipo de semejanza, pero también hay un elemento conceptual que nosotros necesitamos reconocer para poder entender cuál es la propuesta de la computadora cuando aparecen estos mensajes. Estamos acostumbrados en la gráfica a ver imágenes como el reloj de arena, es ya prácticamente un estereotipo que aparece para hablar del tiempo, del paso del tiempo, como uno de los elementos que se usaba en la antigüedad para medir el tiempo. Cuando, bueno, asociar algo tan antiguo a una computadora, que es algo tecnológico, resulta bastante absurdo. En la pintura de Dalí, en donde los famosos relojes derretidos, bueno, que hablan también del tiempo como una metáfora casi del tiempo líquido, ¿no?, que estamos viviendo. En este caso, bueno, también el uso de los relojes o el uso de los elementos para medir el tiempo aparecen deformados, pero siguen siendo elementos icónicos del tiempo.
Más extremo todavía es que sigamos usando en la computadora este tipo de imágenes como funciones que indican aspectos tecnológicos que no difieren totalmente de estos aparatos que aparecen acá como iconicidades, en donde veo una tijera y donde veo una pegatina, ¿no? O donde veo, bueno, algo que se pega a otra cosa, o una hoja arriba de otra. Y en realidad estoy hablando de operaciones que no tienen absolutamente nada que ver, en donde simplemente hay una relación de semejanza icónica con un objeto que hace una misma función, pero que está totalmente transpolado a otro mundo de la informática, en donde no tiene nada que ver porque las operaciones que se realizan en un cortado y pegado o en una hoja que se pone por encima de otra en un Word, por ejemplo, no tiene nada que ver con apilar hojas en un escritorio. Y el que tenemos a la izquierda es, para los que todavía recuerdan este objeto, es lo que llamábamos un disquete, donde se almacenaba información. Y esto, bueno, hace ya 20 años que estos artefactos no se usan. Entonces, hoy en día, que sigamos cliqueando un símbolo de guardar en el Word, por ejemplo, cuando es un objeto que aparentemente, si pusiéramos un cajón donde guardar cosas, es más o menos lo mismo, porque en realidad, bueno, no se guardan así, sino que se guardan o en espacios virtuales o se guardan en la misma computadora, pero no en este tipo de disquetes, que se llamaban disquetes. Entonces, estas consideraciones nos llevan a pensar, si decimos que un signo icónico guarda analogía con el objeto, es decir, reproduce propiedades del objeto, tiene una relación en donde hay algo de semejanza con el objeto. ¿Esa semejanza es aprendida o es natural? ¿Cómo se da esa semejanza? Y en relación con lo que nos interesa, que es la representación visual, ¿qué es dónde se funda la analogía? En el modo de ser del objeto, en su esencia o en su apariencia, en cómo se nos muestra a la vista. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Si hay una forma lógica o normal de representar, o si hay muchas o coexisten, o cómo se da una representación a partir de estas apariencias. Si nosotros tomamos esta imagen, vamos a decir que es un signo icónico, es decir, una imagen que reproduce propiedades de un objeto, y a tal punto que nos permite, si nunca vimos una vaca o un ganado blando argentino, podemos, si después la vemos en el campo, reconocer que tiene manchas negras y una piel blanca y que tiene estas características. Entonces, nos permite conocer algo de la realidad, aunque no podemos saber, por ejemplo, como ahí no hay una sensación, no hay nada en escala, por ejemplo, si hubiera un caballo, podríamos saber si la vaca tiene la misma altura que un caballo, y si vimos alguna vez un caballo, bueno, así se funda la noción de escala, obviamente. Como aparece sola ahí, no podemos saber si es enana o cuánto mide. Evidentemente no, si es más alta que nosotros. Bueno, no podemos saber el tamaño de esa vaca, pero sí podemos saber sus dimensiones, las proporciones y una cantidad de elementos que aparecen allí representados. Es decir, hay propiedades del objeto representadas. No podemos saber la temperatura tocando la foto, por ejemplo. No podemos saber si huele bien o mal. O sea, evidentemente podemos conocer muchas cosas a través de iconos y la realidad, en muchos casos, como es inaccesible, solamente la podemos conocer a partir de iconos. Y los iconos nos han permitido, como en las enciclopedias, por ejemplo, o hoy en día, haciendo búsquedas en la web, podemos ver animales que ya se extinguieron, podemos saber cómo lucen ciertas tribus de África, por ejemplo, cómo es la gente, qué vestimentas usan, etcétera, aunque nunca hayamos estado ahí. Y eso, o cómo
era los inmigrantes del principio del siglo XX en la Argentina. Podemos buscar un archivo de fotos, podemos saber cómo eran nuestros bisabuelos, aunque nunca los hayamos conocido a partir de fotos. Pero ese conocimiento tiene un límite, porque un signo es algo que está en lugar de algunas propiedades del objeto. Entonces, el signo icónico lo que hace es tomar algunas propiedades del objeto, que en este caso son algunas propiedades visuales exclusivamente. Si esto fuera un video, podríamos saber si la vaca es rápida corriendo o no. Si tuviera un video que tiene sonido, podríamos saber cómo muge, cómo es su mugido, qué sonido hace. Si hace sonido al caminar, por ejemplo, podríamos saber todo eso. Pero como es una foto no se puede, porque no toma esas propiedades del objeto. Ahora, no podríamos saber si huele bien o no la vaca, por ejemplo. Eso no se puede saber, porque este tipo de signo icónico, en este caso, no toma esa propiedad. Por eso, esta confusión entre signos y objetos es imposible porque siempre nuestro conocimiento a partir de signos es un conocimiento limitado al ground o fundamento del representamen, es decir, a las propiedades que este signo icónico ha tomado del objeto, en este caso de un objeto real, para constituirse como signo. Esas son las limitaciones del conocimiento a partir de signos. Pero hay muchos casos en donde es imposible el conocimiento directo de algo. Por ejemplo, de algo que ya no existe, de un familiar que ya falleció. Y bueno, o sea, algún conocimiento siempre nos da, o hacer una investigación de algo que histórica, por ejemplo, bueno, me puedo basarme en fotografías, puedo basarme en pinturas, sí, no puedo acceder a esas escenas reales, porque ya no están. No, el único conocimiento que puedo tener de esos hechos, por ejemplo, de la Revolución Francesa, es a partir de signos, porque no hay viajes en el tiempo. Entonces no tengo acceso a ese objeto real. El único acceso que tengo es a partir de signos. Está claro que hay una representación de semejanza o analogía, y en este caso, como es una imagen realista, trata de representar lo más parecido ese objeto a la realidad. También en pero acá también veo una vaca. Sin embargo, el sentido de esta imagen en un contexto real, como puede ser cuando voy por la ruta 2 y veo este signo, lo que dice este signo es que acá no se está tratando de representar la idea de que en este campo vive una vaca negra, sino que está advirtiendo a alguien que va por la ruta de que hay animales sueltos y que ese tipo de animales sueltos son ganado vacuno, porque en otras regiones del país o del mundo lo que hay son señales de otro tipo de animales sueltos que son los propios de cada uno de los lugares. Entonces, en los dos hay la representación icónica de una vaca, pero la interpretación, incluso en las categorías sígnicas, va a ser diferente. En el primer caso, claramente tengo una representación icónica de una imagen de la vaca, y en el segundo estoy hablando ya de una señal, si está en un contexto real, aunque tiene un sustrato icónico que es el icono de la vaca. Esta semejanza que aparece en los iconos, ¿es natural o es artificial? ¿La hemos adquirido solamente viendo objetos y después viendo imágenes, o lo adquirimos de una manera que tuvimos que aprender un lenguaje? O sea, si veo el objeto y veo una imagen, solamente así ya lo interpreto. Bueno, esta discusión es una discusión que apareció en el seno de las teorías semióticas a partir de mediados del siglo XX, y sobre esta posición todavía hay dos matices en relación con la iconicidad, que son los llamados iconicistas o empiristas y anticonicistas o culturalistas. Mientras los iconicistas dicen que lo que uno ve es simplemente una semejanza, una analogía con lo real, los anticonicistas dicen que en realidad es la cultura la que me condiciona a entender que ahí hay una vaca. Es decir, hay un aprendizaje. Primero hay un aprendizaje de la lectura de este tipo de signos, aprendemos a leer fotografías,
Hay cierto grado de convencionalidad que puede ser mayor o menor, y que en realidad no están motivadas exclusivamente por el objeto, sino que lo que hay no es una semejanza normal, sino que hay un criterio de semejanza que ha establecido que si quiero dibujar una vaca tengo que hacer tal cosa. Por ejemplo, todos habrán visto dibujos de nenes de casitas con ventanitas y techos a dos aguas. Y un nene de Buenos Aires tuvo pocas posibilidades de ver casas como esas, salvo en imágenes, salvo en dibujos, salvo que en algún momento aprendió que ese era un dibujo de una casita. Entonces, la semejanza con la casita quedó invalidada en el momento que aprendió un criterio para hacer una casita semejante para que se entienda que eso es una casita, porque había un estereotipo de casita que estoy reproduciendo. Por otro lado, es cierto que un niño de 1 año y medio, 2 años, puede, antes de hablar, reconocer imágenes. Si nosotros le mostramos una fotografía y le decimos dónde está el perro, dónde está mamá, dónde está papá, seguramente va a señalar y va a reconocer eso. Pero justamente desde muy chicos estamos expuestos a un mundo que está explotado de imágenes visuales y que todo el tiempo estamos leyéndolas. Entonces, el niño entiende que esos son objetos y que los otros son imágenes, pero que esas imágenes tienen una lectura. Va a aprender a reconocer la imagen de mamá y papá y recién va a poder leer mamá y papá a los 5 o 6 años y recién a los 6 va a poder escribir mamá y papá. Entonces, siempre el acceso al mundo simbólico es posterior, es mucho más trabajoso, hay que aprenderlo de una manera mucho más esforzada, pero también es cierto que viendo una flor no puedo simplemente aprender a dibujar una flor, salvo que tenga un talento especial, pero hay que aprender alguna técnica que me permita recomponer eso que veo en un código que me permita dibujarlo. Entonces, teniendo en cuenta que hay dos posiciones extremas, vamos también a pensar que esas dos posiciones extremas también tienen puntos en que hay posiciones que se tocan y que en realidad tiene sentido hablar de que hay una parte de la iconicidad que parece más natural, ¿no? Y otra parte de la iconicidad, o algunos de los iconos, tienen una lectura mucho más convencional, como decíamos al principio. Si alguien nunca vio una infografía, simplemente ve barritas de diferentes tamaños. Pero en cuanto aprende, es mucho más fácil aprender a leer una infografía que otro tipo de, por ejemplo, otros esquemas mucho más complejos. Por eso, la iconicidad como estudio se puede dividir en tres aspectos que la integran, que es el aspecto perceptivo, el representativo y el cognitivo. Estos tres aspectos siempre están involucrados en la iconicidad, porque por un lado, para poder acceder a un icono, necesito la capacidad humana de percibir. Si yo no veo, no puedo entender el mundo icónico. O sea, no es para los ciegos, no es para los dicrómatas, necesito poder, en general, tengo mucho mejor acceso al mundo icónico si tengo una visión tricromática, es decir, una visión normal, una visión que permite discriminar figura-fondo y nitidez, mayor nitidez, si no necesito usar anteojos para poder ver de cerca, de lejos o lo que sea, para poder discriminar esos iconos con claridad. Está basado en esa capacidad de percepción humana media, es decir, ustedes como productores de iconos están siempre hablándole visualmente a gente que puede ver esos iconos. Entonces, hay algo que es natural, es esta capacidad humana de ver. Sin esta capacidad humana, el mundo icónico no existe. Pero es cierto también que este sujeto que ve no es una tabula rasa, no es un sujeto en blanco que nunca vio nada, sino que todas nuestras experiencias visuales van haciendo una especie de catálogo en donde se van depositando bases de datos, en que cada vez que yo veo algo, ese objeto no es un objeto
que nunca vi, sino que es un objeto culturalmente coordenado. Eso significa que siempre se activa una rememoración, un recuerdo de algo ya visto. Entonces, puedo comprender el mundo, puedo vivir en el mundo porque recuerdo el mundo. Recuerdo y nada es nuevo. Puede haber algún objeto nuevo, algo, bueno, eso nuevo es lo que me va a llamar la atención, lo que voy a tratar de descifrar, pero todo lo demás no lo veo como simplemente algo con una forma, sino que ya le encuentro un sentido. Si veo una mesa, no veo simplemente una tabla con 4 patas, o sea, todo el tiempo no estoy haciendo una descripción mental de lo que veo, sino que ya lo conceptualizo como una mesa. Y en cuanto yo tengo el concepto generado, ya no vuelvo a ver una tabla con 4 patas, sino que siempre voy a ver una mesa. Estos modos de percibir condicionan modos de representar. Y esa semejanza con lo que percibo, en realidad, también está construida. Y en ese sentido, el realismo es el modo que nosotros naturalizamos en el mundo occidental como el modo de deber ser de la representación. El realismo reproduce estas apariencias de las propiedades del objeto y el icono se basa en reproducir las apariencias del objeto y no realmente lo que el objeto es, sino cómo luce. También el modo de percibir y el modo de representar se relacionan con qué entendemos por el mundo, qué entendemos por la realidad, qué entendemos por representación, qué es para nosotros ver. Y todo esto está armado en relación con una cosmovisión cultural, con los prejuicios culturales que nosotros acarreamos y que nos condicionan en nuestro modo de ver y de representar. En alguna medida, como ustedes habrán leído en Aumont, que dice la imagen y el espectador se parecen, está hablando de que cuando nosotros vemos una imagen, estamos proyectando todo ese mundo interno de nuestros conocimientos, de nuestras otras experiencias, de los intertextos que están jugando en nuestra mente, de todo ese banco de datos, de ese archivo, lo proyectamos y a partir de eso podemos hacer una interpretación. Entonces, nunca la vemos en abstracto, salvo que sea algo que primera vez vemos en el mundo, entonces hacemos una descripción totalmente nueva de eso. Pero siempre en general lo que hacemos es relacionarlo con algo que ya vimos. Porque no hay ojo inocente, es decir, no hay ojo que sea la primera vez que ve algo, porque siempre, siempre está interactuando esa percepción con el mundo de nuestros saberes. Según lo que ustedes han trabajado en Gautier, por un lado nosotros tenemos una decisión en la representación occidental, de representar la realidad, es decir, de seleccionar el mundo como un campo que vamos a trasladar, un campo tridimensional que vamos a trasladar a un cuadro bidimensional. Y estas son dos categorías que tienen sentido en nuestra representación, porque el arte trata de reproducir lo más fielmente la realidad, y bueno, el realismo llevado a sus extremos es eso, tratar de que al ver el cuadro yo me imagine frente al campo. Todos habremos experimentado en alguna vez decir, por ejemplo, ante una fotografía, uy, acá estoy yo. Y no hay nada más contradictorio que esa frase, ¿no? Porque yo soy un objeto de la realidad y cómo puedo estar metido en una imagen bidimensional y así chiquitita, o sea, no tiene ningún sentido esa frase. O acá está fulano, o acá está tal edificio. En realidad, como la representación y la realidad prácticamente nos parecen dos cosas equivalentes, hay una transparencia entre esa imagen y lo que representa, según nuestro sentimiento en el realismo. Prácticamente en el lenguaje verbal lo decimos como si eso estuviera realmente sucediendo así, cuando
no nos diferenciamos el hecho de que trabajamos con signos todo el tiempo. Estos signos los manejamos como si fuesen objetos. Por otro lado, la categoría del rectángulo, que es lo que propone Gautier como cierto mandato de nuestra cultura, ¿no? La imposición del rectángulo en las imágenes, que nosotros lo vemos como algo tan natural, no hay cosa más antinatural porque nuestra visión es una visión donde hay un aspecto focal y otro periférico, pero nunca se parece a un rectángulo, nadie ve con rectángulos. Sin embargo, desde la pintura de Caballete y la pintura pensada como una ventana, empezamos a pensar esta idea del rectángulo, que después se va a terminar de cristalizar con la aparición de la lente de la fotografía y su visor y su impresión rectangular. Si bien hubo fotografías en formatos ovales, redondas, pero no prosperaron porque también las pinturas eran rectangulares. Y también esto después se trasladó al cine, se traslada a la pantalla de televisión, se traslada a la computadora, es decir, toda nuestra pantallización de la imagen también funciona al rectángulo como este contenedor del espacio, ¿no? Nos parece normal y bueno, termina la pantalla del celular, ¿no? Como Black Mirror del celular, el espejo negro, en donde nosotros proyectamos todo el tiempo imágenes y esas imágenes que son tomadas y son reproducidas, nos parece totalmente normal que funcionen dentro de un rectángulo. Y esa es la forma privilegiada de la imagen icónica en nuestra realidad. Esa imagen icónica que toma algunas propiedades del objeto para representar, una de las propiedades que toma normalmente como algo característico, incluso en nuestras imágenes realistas actuales, es la idea de la perspectiva. La perspectiva es histórica, la perspectiva no nació con la imagen, con la reproducción de la imagen. La perspectiva nace en un momento con el humanismo, con el Renacimiento, y a partir de ese momento en que se instala la perspectiva, crea un nuevo orden de visión, es decir, esta visión desde el sujeto, que es el que construye a partir de sí mismo lo que está cerca, lo que está lejos, lo que desde un sujeto que ve, desde el sujeto como medida. En realidad, bueno, la forma de mostrar la importancia de algo en la imagen también está relacionada con la posición del sujeto, es siempre una escala humana en definitiva. Esta perspectiva matematizada después se traslada de un modo analógico en las cámaras fotográficas, que como reproduce la visión del ojo humano, el lente también va a captar la profundidad. Si la realidad en que vivimos tiene profundidad, la imagen fotográfica, la imagen videográfica, el cine, la televisión, las imágenes que captamos con el celular, normalmente tienen profundidad. Lo que pasa es que no tenemos que calcularla ni generar ningún artilugio para hacer la perspectiva, sino que surge naturalmente solamente tomando la imagen de un campo, es decir, que estamos conteniendo en un cuadro que va a reproducir esa propiedad, donde, bueno, simplemente lo toma de la realidad. Normalmente las fotos no profundas o las fotos planas o las imágenes planas nos parecen muy antinaturales porque el mundo real es 3D. Otra de las cuestiones que trabaja Gautier como características de la representación occidental, que él pone en duda, que pone en crisis, que dice, ojo, atención, esto que les parece tan normal, en realidad es un código. Aprendimos a que esto es normal. Estamos naturalizando, normalizando cosas que en realidad están codificadas. La noción de figura y fondo es algo propio de nuestra cultura, es decir, no soportamos que no haya una escala en donde se diga, bueno, cuál es el orden de lectura, qué es lo principal y qué es lo accesorio.
En una fotografía normalmente aparece algo nítido y algo como más borroso, fuera de campo, qué sé yo, que es lo que va a ser el fondo. Lo mismo pasa con cualquier tipo de imagen. En general nosotros, tomando las propiedades de la percepción, propiedades de la Gestalt, creemos que una buena forma es una buena forma en donde se privilegia la figura y se pone en un segundo plano el fondo. Es un trabajo que hace el ojo, pero es lo mismo que genera la representación. Por otro lado, la categoría de vacío y lleno se aplica a la pintura en general, en donde no se soporta el horror, hay un horror al vacío, no se soporta el blanco, y en general el blanco se pinta de blanco, lo cual parece una cosa rara, pero bueno, toda la superficie tiene que estar completa, llena. Y eso tiene que ver más con algo cognitivo que con algo perceptivo, como pasaba con la otra categoría. Tenemos una cosmovisión de la realidad en donde la nada no es accesible a la percepción. Si la nada existe, no la puedo ver. Y si no la puedo ver, no la puedo representar. Mientras mantengamos ese prejuicio cultural, el horror al vacío va a seguir existiendo. De todos modos, todos conocemos experimentaciones en donde hay, por ejemplo, en diseño se utiliza el blanco o el vacío como signo, así como podemos utilizar el silencio como signo. De todos modos, en Occidente no estamos muy acostumbrados a trabajar este tipo de aspectos y resultan bastante extraños. Cosas que en la cultura oriental, por ejemplo, tienen siglos de utilización de las reglas de 3/4 partes, 1/4 parte en el grabado chino, es lo que esos vacíos para los chinos es lo que permiten un diálogo con la divinidad. Es decir, por esos espacios vacíos es donde va a circular la divinidad. De manera análoga, algo que llamamos el Feng Shui o la decoración, las nuevas concepciones en formas de habitar oriental que son adoptadas por Occidente muy tardíamente, como formas minimalistas y demás, que recién se están poniendo de moda hace unos años. Justamente lo que se trabaja es con esta idea de liviandad, del vacío, de la paz, del no signo o del silencio. Y justamente es lo opuesto a esa casi barroca necesidad del llenado, ¿no? De todos modos, nuestra cultura es una cultura del horror al vacío más que, o al silencio, más que a una necesidad o uso de estos signos. Por otro lado, otra de las nociones que critica Gautier es la artificiosidad de la presentación de una iluminación en una pintura, por ejemplo, o en un grabado, o en una imagen, en donde la luz no viene de ningún lado, sino que es artificiosamente el artista el que impone ciertas reglas del claroscuro para mostrar cómo, bueno, algunas superficies van a estar iluminadas y otras van a permanecer en sombras. Y eso es lo que permite la visión de la imagen. Estamos claros que sin luz no hay imagen. Si acá estuviera todo apagado no me verían en la imagen del video. Si no puedo sacar una fotografía sin luz, porque justamente lo que hace es tomar esa reflexión de la luz, impregnarla o tomar esa impronta de la luz para generar la imagen. Entonces, obviamente, la luminosidad es parte de la cuestión de la generación de las imágenes, pero cuando nosotros trabajamos con una imagen como una pintura, es totalmente artificial pretender que si sobre la mesa hay una lámpara y hay una persona que tiene la cara iluminada, la parte de atrás va a estar en sombras porque la figura humana tapa el fondo. Simplemente es una convención, porque ahí no hay ninguna luz real, es decir, no hay un LED adentro de la pantallita, sino que lo que hay es una forma de representar la luz con colores claros y el resto, la oscuridad, y en contraste va a generar ese clima parecido a cuando
tengo una lámpara sobre una mesa. Simplemente es eso. Cuando nosotros vemos Las Meninas de Velázquez, una pintura muy conocida en nuestra cultura occidental, vemos analógicamente una representación que quiere mostrar algo que sería inaccesible para nuestra cultura actual, por lo tanto todavía no existía la fotografía, lo cual nos permite espiar, acceder a cómo era la corte española en esa época, y nosotros reconocemos ahí que dentro de un espacio 3D, Velázquez ha recortado un espacio bidimensional para constituir esa imagen, y que esa imagen además es un rectángulo y que está en una superficie que es el cuadro. A su vez, bueno, Velázquez está pintando el cuadro que ve que se ve a través de ese espejo que hay en el fondo de la pared, y quienes nosotros que miramos el cuadro estamos en la posición de los reyes, que son pintados por Velázquez, a quien él está mirando, y las meninas, que son estas niñas, y los bufones que están en primer plano, no son más grandes que ese personaje que abrió la puerta al fondo, sino que están más cerca del espectador, y el espectador en este caso serían estos reyes, pero bueno, más cerca del espectador. Ahí lo que se juega es una ilusión de profundidad, de perspectiva, que trabajando Velázquez de ese modo nos permite ver en primer plano a las niñas, al perro, a las niñas, y después este otro personaje que aparece como un personaje secundario en el fondo. ¿Qué otro de los artilugios usa? La iluminación. Hay una luz que viene de las ventanas que están a la derecha. También hay luz artificial, pero también hay una luz o iluminación proveniente de la puerta abierta que da a un exterior. Y en ese caso, bueno, el tratamiento de la iluminación está hecho de un modo realista, porque en realidad ahí no hay ninguna luz, sino lo que hay son claros que contrastan con el interior, que es menos luminoso y que es el interior del palacio. Todos estos elementos, el pelo de las meninas, los ojitos del perro, todos los elementos representan cualidades simples, cualidades de estos íconos que estuvieron frente al artista y que él pudo representarlos de esta manera. En Occidente, esta es la forma canónica de representar. Durante siglos, la representación necesitó reproducir estas propiedades del objeto, porque también culturalmente no había otra posibilidad de representar objetos icónicos y que permanecieran para ser vistos por otra gente, para que permanecieran y pudieran seguir mostrando a esos objetos dinámicos reales que habrían ya muerto y que ahora los seguimos viendo, permanecen allí, porque no había otra forma de mostrar esa realidad. Sin embargo, Las Meninas de Picasso, cuando fue pintada por Picasso en 1930, en ese momento está representando otra realidad. Es decir, en la pintura, como dijo Picasso, a partir de la irrupción de la fotografía, la pintura deja a un lado toda anécdota, toda literatura. Ya no tiene que estar atada a un referente real, sino que en vez de lamentarse de que la fotografía representaba mucho mejor la realidad y que la gente no necesitaba hacerse una pintura para que sus sucesores conocieran cómo era el bisabuelo, no necesitaba hacer eso, pero en realidad la pintura no es que había perdido algo, tenía una gran oportunidad. La gran oportunidad era dejar de estar atado al referente. Ya no necesito estar atado al objeto. Puedo mostrar otras dimensiones, puedo mostrar otras cosas. Y en este caso, el cubismo, en esta etapa de Picasso, lo que está mostrando es no la apariencia del objeto, sino la esencia del objeto. Es decir, también es un modo de ser realista, pero no
un realismo apariencial, sino un realismo esencial. El cubismo trataba de reproducir todas las propiedades del objeto, entonces mostraba la imagen de frente y de espaldas, y mostraba al perro de perfil con sus 4 patas, sus 2 orejas y sus 2 ojos, y mostraba todo lo que podía de una manera superpuesto, justapuesto y como en un mismo plano, porque en realidad lo mostraba casi de una manera como de una descomposición matemática. La representación del perro, por ejemplo, les debe parecer familiar a cómo los niños representan también los perros o un autito. Es normal que un chico hasta determinada edad muestre las 4 ruedas del auto y ¿por qué le pones 4 ruedas? Porque tiene 4 ruedas o porque el perro tiene 4 patas. Y bueno, muestra la esencia del objeto y no la apariencia del objeto. Está mostrando una realidad que no es la visible, sino que es la esencial. También es cierto que los chicos, por ejemplo, en un dibujo familiar, pueden mostrar algún personaje mucho más grande, por ejemplo, a la mamá mucho más grande que al papá. Y si uno le pregunta, ¿tu mamá es más alta que tu papá? No. Sin embargo, en la representación, seguramente si para el chico tiene más importancia esa figura, la puede representar mucho más grande, mientras que otra que tiene menor importancia, representarla más chica. Es decir, la escala de planos no está dada en ese caso por una relación ni de cercanía ni de escala real con el objeto, sino que representa las propiedades de importancia en relación con su subjetividad. También enmarcada en los movimientos de las vanguardias aparecen muchos artistas a principios del siglo del siglo XX, que van a redescubrir, que van a repensar el código realista haciendo algunas correcciones y sobre todo exponiendo y mostrando que aquello que de la manera, aquello como veníamos representando durante siglos, en realidad no era nada natural, era algo que había que aprender y que había convenciones implícitas sobre el modo en que nosotros representábamos el mundo. Por ejemplo, en este grabado de Escher podemos ver aquel detalle mínimo, por ejemplo, de las puntillas, el modo en que muestra las transparencias del vaso, la vela, es decir, hay un detalle en representar la realidad de una manera muy, muy precisa en cuanto a la forma realista. Sin embargo, ese espejo, si nosotros lo analizamos, muestra una perspectiva que es imposible. O ese espejo no es un espejo, o aquello que nosotros vemos como perspectiva, en realidad es una ilusión. Con esta imagen, Escher nos muestra lo ilusoria que son las perspectivas en cuanto a las imágenes 3D que generan. También de Quirico va a mostrar, tiene una serie bastante importante en este tipo de dibujos conceptuales, en estas obras, en donde lo que se muestra es una perspectiva que no existe, es imposible, pero no solo eso, la iluminación proyecta sombras que no tienen nada que ver con, supuestamente, la iluminación realista que aparece en esa escena. Es decir, tanto las proyecciones geométricas como las sombras, es decir, la proyección lumínica, está contradiciendo, es decir, lo vemos que hay algo de perspectiva, pero hay algo raro. Y eso raro es un guiño respecto de cómo estamos representando este tipo de manifestación cultural. Magritte nos advierte en muchas obras esta ilusión de la conformación del campo y el cuadro. Este falso caballete ventana, que esconde los límites entre el caballete
representación y la ventana, que sería el campo representado en el caballete, nos presenta casi una puesta en abismo. Es decir, si aquello que aparece como cuadro representa un campo, que a su vez es un cuadro, en realidad todo esto que yo muestro es un cuadro de otro campo que no existe. Es decir, pareciera que hay una recursividad infinita y que no hay realidad. Es decir, toda la realidad funciona como representación. ¿Por qué? Porque toda representación que aparece en un cuadro, en una imagen pictórica, no necesariamente reproduce ninguna realidad, o si la reproduce, nunca lo hace de un modo exacto, sino que lo hace reelaborado, como muestra en este otro, el mismo Magritte, que se llama Los Paseos de Euclides, y que ya es, el título también es un guiño respecto de estas perspectivas que aparecen en donde el cuadro representado en el caballete muestra una imagen que es semejante o paralela a esa calle que aparece representada en el cuadro, que supuestamente es el cuadro que está copiando el artista, pero en realidad lo que hace es reelaborar una imagen que tiene una forma, pero aparece como otro icono. Es decir, el icono calle aparece con la misma forma triangular, pero con otra significación. Entonces, estamos diciendo que en realidad campo, cuadro, es una ilusión. Es una ilusión usar este tipo de categorías porque siempre termina siendo una convención, es simplemente una convención pictórica. Son famosos, seguramente habrán visto muchos de estos grabados de Escher, que gustaba mucho de trabajar esta ambigüedad entre figura y fondo. En este grabado hay una zona, en aire y agua, hay una zona entre el aire y el agua que se produce una ambigüedad, que no se sabe si tomo como figura los pájaros o tomo como figura los peces. Y hay una zona de total ambigüedad entre pájaro y pez y entre aire y agua, y está justamente enfatizado porque es grabado en blanco y negro, en donde justamente lo que está dinamitando, lo que está exponiendo es que la relación entre figura y fondo es una relación totalmente ilusoria. Algo puede ser figura o fondo según cómo lo esté considerando. Y este tipo de imagen, llamada figuras, ilusiones visuales, hay de todo tipo, seguramente habrán visto muchas. Bueno, las vanguardias empezaron a trabajar con este tipo de imágenes que lo que hacen es mostrar la arbitrariedad de la noción de figura y fondo. Nosotros, si bien nuestra percepción puede, según la Gestalt, trabajar una correlación, puede entender la relación entre qué figura y qué fondo, también es cierto que cuando nosotros en el mundo real vemos objetos, no estamos todo el tiempo pensando en esa relación. Entonces, hay cierta arbitrariedad también en la selección de figura y fondo y que muchas veces tiene que ver con el interés también del lector. En este caso, bueno, también se muestra en colores una imagen similar en donde se presenta esta ambigüedad, también que obsesionaba a Escher. Y en esta otra lo que se muestra es como un espacio visto como un espacio aéreo. Las parcelas del campo parecieran tomar vuelo y convertirse en pájaros. Hay una ilusión ahí como de una profundidad o un momento en donde pareciera que el ojo nos engaña y nuestra mente no puede decidir cuál es la figura y el fondo. ¿Sí? Esto contradice justamente, bueno, sería la excepción a esta regla de la Gestalt, pero hay muchísimas imágenes de este tipo. De hecho, el maestro Fukuda, un diseñador que ustedes seguramente conocen, era un experto en este tipo de imágenes, ha trabajado muchísimo estas imágenes. Este es un afiche que justamente invita
a una exposición de este tipo de imágenes, y las ilusiones visuales hoy en día se usan hasta en isologos. Hay marcas que trabajan esta idea de ambigüedad de figura-fondo, y son muy interesantes porque ponen de manifiesto la artificiosidad de esas categorías. También en el marco de las vanguardias, Magritte es el que en este tipo de imágenes nos muestra la noción, lo absurdo de la noción de escala, o sea, qué es grande, qué es pequeño en una imagen. Algo puede ser grande, pequeño, depende de la escala. En este caso, justamente lo que se trabaja es la escala árbol con sus pájaros versus la escala hoja, que de alguna manera reproduce esta escala en pequeño, pero uno de los dos elementos está fuera de escala, y eso es lo que nos descoloca. Cuando en realidad en una imagen perfectamente esto puede producirse. Sin embargo, acá el realismo es lo que nos está haciendo pensar que hay algo extraño. También la noción de escala aparece en esta pintura de Magritte como uno de los elementos transgresores del código realista. Y bueno, acá es difícil determinar si el peine es grande o la cama es chica, porque en realidad lo chico o lo grande que nosotros entendemos en el mundo real en función de las necesidades que tenemos de los objetos, de su funcionalidad. Como ese peine no lo podemos usar para peinarnos ni esa cama para dormir, porque en realidad son iconos que reproducen las propiedades visuales del objeto, pero que no tienen una funcionalidad más allá de que de reproducir visualmente esos objetos. Simplemente es una cuestión de escala, y acá lo que se muestra es que los objetos no están en la misma escala y que por lo tanto nos generan una sensación de extrañeza, o sea, desautomatizan esa mirada que tenemos de los objetos. Si estuvieran todos en una misma escala, bueno, nos parecería normal. Otra de las cosas que está cuestionando acá es el interior y el exterior, que es totalmente artificial pensar que estamos pintando o representando un interior o un exterior, porque simplemente es una tela o es una hoja o es una superficie que es siempre la misma. Y eso lo pone de manifiesto en el hecho de que las paredes parecen, están representadas como de un color exterior, un cielo con nubes, mientras que los objetos y la disposición y la forma de la caja y el techo parecieran un espacio interior. Entonces, bueno, también produce esa extrañeza. En este caso, la extrañeza no se produce por cómo se representa el objeto, sino por el concepto mismo que está representando este icono. ¿Representa una sirena? Sí. Se llama invención colectiva. Así como nuestra cultura, desde la época grecorromana, hace la invención de este objeto sirena, y si acá estuviera la sirenita Ariel, ustedes dirían que es una sirena y no les preocuparía más, no les llamaría la atención. Si nosotros definimos a una sirena como un ser que tiene la mitad pez y la mitad humano, las dos, la sirenita Ariel y esta de Magritte, las dos encajan en la definición. El problema es que acá están invertidas qué mitades son cada una de ellas. Y así como la sirenita de Ariel ni ninguna sirena está representando ningún objeto dinámico real que podamos tener como objeto real en el mundo, sino que está representando un concepto, un objeto cultural que hemos creado y que, bueno, lo venimos heredando, y que, así como Pikachu pudo representar también a una sirena, en este caso lo que llama la atención es, ¿por qué no te llama la atención la otra sirena y sí esta representación? Cuando en realidad las dos son representaciones de una invención. Las dos son un invento. En la filosofía del camarín, lo que llama la atención es, bueno, el cuerpo y lo que está fuera del cuerpo,
son cosas diferentes y se representan y no pueden trasladarse las propiedades metonímicamente del cuerpo a los objetos. Bueno, lo que está mostrando en la filosofía del camarín es una yuxtaposición que nos resulta totalmente extraña, por lo menos por el momento, este tipo de fusiones no existen. Por último, en la serie del Imperio de las Luces, que son las últimas pinturas que hace Magritte antes de su muerte, lo que trabaja es tratando de desnaturalizar nuestra concepción de iluminación en una pintura, en una obra, tal como lo propone el Código Occidental. ¿No? ¿Qué es lo que nos llama la atención acá? Bueno, desnaturalizar la mirada respecto de que esa luz de día no cae sobre ese suelo porque está iluminado como un suelo nocturno, es decir, de día, arriba es de día, abajo es de noche, lo cual parece imposible para, por lo menos para nuestro planeta. Entonces, nosotros ahí vemos algo extraño. Sin embargo, esto en una representación también es tan artificial esta representación que hace Magritte como cualquier otra. Si hubiéramos elegido la noche y aparecía el cielo oscuro y esas luces artificiales, o si apagábamos esas luces artificiales y permitíamos ver el lago, la casa y el suelo verde iluminado por ese sol diurno. Más extremos todavía, cómo Dalí, a partir del surrealismo, dinamita otros conceptos que no tienen ya que ver con estos perceptuales, como el de figura-fondo o iluminación, sino con, que es como vemos la realidad del código de la percepción, sino con cómo entendemos la realidad. Durante el siglo XX se dan una cantidad de nuevos conocimientos sobre cómo nos entendemos a nosotros mismos a partir del surrealismo, que toma muchos elementos de la teoría freudiana y lacaniana para comprender la representación. ¿Por qué es real representar lo que veo y no es real una representación de un sueño? Si según la teoría freudiana, el acceder al subconsciente, liberando la represión que supone la vigilia, donde veo las cosas ordenadas de una manera, si puedo acceder al mundo onírico y traer ese mundo onírico a una representación, esa representación no será más real que aquello que veo, que está siempre atado a la censura de la vigilia. Ese es el experimento del surrealismo de Dalí. Fíjense en esta imagen, ustedes pueden reconocer iconos, por ejemplo se ve una especie de coliseo que forman por atrás y después está la imagen de Gala, la esposa de Dalí, hay lentejuelas, hay unas Venus sucesivas, una más adelante, más atrás, otras imágenes sueltas, ¿no? Como abejas o pájaros, un niño, abejas, abajo, se repite, hay repeticiones de los mismos elementos, flores, etc. Una cantidad de elementos yuxtapuestos que, tal como el lenguaje de los sueños, que es muy diferente al lenguaje de la vigilia, cuando nosotros soñamos, vemos elementos o imágenes que aparecen como inconexas. Si nosotros pudiéramos recordarlas y representarlas en una misma figura, seguramente aparecerían este tipo de cosas, en donde parecieron no tener una relación con otra. ¿Por qué? Porque justamente el lenguaje del sueño lo que hace es, más que trasladar una especie de sintagma de significados y significantes, lo que hace no son signos con plenos significados, sino que lo que hace es pegar un significante con otro, y el significado es bastante críptico muchas veces. Si yo les dijera que esta pintura se llama El torero alucinógeno, ¿ustedes podrían, mirando, reconocer esa imagen? Bueno, les di unos segundos para que la pudieran ver.
Ahora se las muestro. De alguna manera, el surrealismo está mostrando que esa realidad visible no es la realidad, no es la verdad, no es lo accesible a los ojos, sino que hay que interpretar, hay que hacer como un exégesis de estas imágenes para poder acceder a esa otra realidad. En esta otra imagen seguramente lo van a poder reconocer mucho más rápido. Si yo les digo que es un hombre sentado, van a reconocer muchas otras figuras, pero seguramente pudieron ver un hombre sentado porque también uno se va acostumbrando a reconocer y a poder reconstruir cómo recomponer este tipo de imágenes oníricas. Esta pintura se llama El Gran Paranoico y seguramente ustedes van a ver cómo está compuesta por una cantidad de figuras humanas que se anudan, se entrelazan, van formando como cadenas y a su vez van generando estas imágenes en donde se ve el río, el barquero, estas dos cabezas. Bueno, todo esto también tiene que ver con mitos, el mito griego de Caronte, la barca. Bueno, podemos relacionarlos con cuestiones que van más allá de lo que se puede ver en la vida real. Esto no es una imagen realista. Y seguramente habrán podido reconstruir a partir de esta juxtaposición de signos, reconstruir o armar una interpretación de esta imagen onírica. Teniendo en cuenta entonces que partimos de la deconstrucción de un lenguaje que venía de alguna manera muy asentado, que es el realismo como forma canónica de representar la imagen icónica, tenemos que pensar que sigue existiendo el realismo en muchas de las imágenes, pero que también pensar la imagen va a ser necesariamente repensar no solo el código representativo, sino también el código de la percepción y el código de nuestros saberes, el código cognitivo. Tomando esta frase de Alain Renaud que ustedes están leyendo, dice que consecuentemente comprender la imagen hoy, en primer lugar, es asumir epistemológicamente la redistribución fundamental de las posiciones y de las funciones del concepto, de la imagen y de lo real. Volver a pensar su enunciación en la producción de esos saberes. Es decir, entender esta relación entre estas nuevas imágenes que nosotros estamos produciendo con nuevos dispositivos, con nuevas posibilidades tecnológicas, cómo esto va a tener nuevas formas de percepción y sobre todo nuevas formas, nuevos conceptos, nuevos saberes en cuanto a la producción de las imágenes. Es decir, cualquier cambio va a producir en la producción de imágenes y en la percepción de imágenes, va a producir cambios culturales importantes. Y también los cambios culturales van a influir en el modo en que nosotros entendemos las imágenes. Quise proponer este ejemplo porque tiene que ver con el contexto de la pandemia, obviamente, y además creo que dice muy claramente cómo nosotros nos habituamos durante estos últimos meses a ver este tipo de imágenes y a entender rápidamente cuál es el concepto representado. El concepto representado en este icono, que lo que muestra es una juxtaposición de caras, de imágenes en primer plano, es una reunión. O sea, el concepto reunión aparece muy claramente como el concepto asociado con este icono. Sin embargo, si lo pensamos, hace no mucho tiempo hubiese sido imposible reconstruir ese concepto a partir de esta juxtaposición de imágenes, en donde podríamos haber pensado muchas otras cosas. Evidentemente, es el marco cultural
el contexto y también las posibilidades tecnológicas. El hecho de que nosotros conozcamos que se pueden hacer este tipo de reuniones y cómo se ven este tipo de reuniones cuando nosotros estamos frente a una pantalla es lo que nos permite después, cuando vemos esta imagen, reconocer, rememorar y volver a poner, coordenar culturalmente este objeto, conceptualizarlo como reunión Zoom, reunión algo, ¿no es cierto? O sea, evidentemente es nuestro conocimiento de esta realidad, es esta realidad que se proyecta en nuevas posibilidades de mostrar y en nuevas posibilidades tecnológicas, lo que nos va a llevar finalmente a recomponer y a reformar nuestros modos de representar y nuestros modos de entender estas realidades icónicas. Cuando lean o han leído en el texto de Vladimir Flusser sobre fotografía, una filosofía de la fotografía. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en la fotografía en un sentido técnico y en realidad hay una cantidad de elementos que son ideológicos que se ponen en juego cada vez que jugamos con el aparatito. O sea, parece una cosa tan mecánica, tan aséptica, que cómo se puede pensar en una filosofía. ¿Qué filosofía? Bueno, evidentemente el fotógrafo puede pensar que selecciona sus categorías, sus criterios. En realidad está muy condicionado por el aparato. Es decir, hay algo técnico que es lo que va a condicionar la comprensión de ese signo y el alcance de ese signo. Es decir, en esencia hay un acto que es técnico y un acto que es conceptual. Es decir, en realidad, para que la cámara muestre algo que vaya más allá de eso, el fotógrafo tiene que entender, según Flusser, deberá ser capaz de concebir lo que él entiende por arte, por ciencia, por política. Es decir, mostrar algo que se haya mostrado de otra manera. Es decir, tiene que poner como en los límites el aparatito, el juguetito, sino simplemente muestra algo más. Es algo que realmente nos hace reflexionar hoy en día, porque cuando esta obra fue publicada en la década de los 90, todavía no teníamos la gran facilidad que tenemos hoy en día de estar todo el día con un aparato que registra en nuestras manos, un aparato que registra imágenes. Y que no es más que eso, registra imágenes. Y en realidad, para mostrar algo que haga una diferencia, es decir, es lo que propone Flusser, tengo que poner como en el límite ese aparatito para poder ver algo que no sea simplemente algo más de lo que hay, es decir, reproducir una imagen más que reproduce otro registro de la realidad. Dice, por supuesto, tiene que traducir entonces esos conceptos en el programa de la cámara. No es posible un acto de fotografiar ingenuo o inconcebido. Una fotografía es una imagen de conceptos. Es bastante extraño pensar eso, porque nada nos parece más atado al referente que una foto, porque si no está la vaca, no puedo sacarle una foto a la vaca. Sin embargo, cuando yo fotografío a la vaca, estoy fotografiando un concepto. Y ese concepto está determinado por el dispositivo que estoy usando, pero también por cómo se fotografía una vaca. Ahora, si yo quiero mostrar algo diferente, voy a tener que pensarlo de otra manera. De esta manera, todos los criterios del fotógrafo, aparentemente al margen del aparato, son parte de las virtualidades contenidas en el programa de la cámara. De alguna manera, algo que no está dicho del todo, cuando nosotros estamos manipulando el aparato, lo que estamos manipulando son todas las posibilidades que en sí están contenidas en ese programa. Es decir, hay un programa tecnológico que está seteando nuestra relación entre el objeto y la imagen. Y eso es ineludible. Si nosotros esto lo desconocemos, creemos que estamos seleccionando. Sí, estamos seleccionando dentro del conjunto de posibilidades que ofrece, no más allá que eso. Entonces, es verdad que hay una posición, que hay una posibilidad, pero
tenemos que ser conscientes que también hay una cantidad de elementos que ya están configurados por ese dispositivo que de alguna manera me propone y me impone una cantidad de elementos que van a estar configurados en la imagen y que ideológicamente ya las estoy acarreando. Es decir, tengo un plus que lo llevo en la imagen que selecciono, estoy también seleccionando las condiciones de producción de esa imagen. Entonces, la materialidad, el soporte, las condiciones técnicas, las adecuaciones y variables que propone la técnica, de alguna manera son todos estos elementos cognitivos que están influyendo en el modo de ver y en el modo de representar. Y es ineludible que estos cambios tecnológicos promuevan cambios también en las otras dos dimensiones. Sin embargo, nunca esa imagen es transparente, porque estas variables están contenidas en los dispositivos y lo que necesitamos es poder reflexionar, poder transparentar que eso existe. Cuando se trata de fotografía, si nosotros tomamos un ejemplo como este, es muy interesante pensar que esta fue una imagen fotográfica tomada por un fotoperiodista que tenía la intención en la década de los 90 de mostrar las grandes desigualdades que existen en las zonas altas de las residenciales, en las zonas turísticas de Brasil, esto es la ciudad de las playas de Río. Bueno, subiendo tenemos grandes complejos hoteleros y de residenciales con grandes lujos como una piscina propia en los balcones y de dimensiones increíbles. Y allí al lado aparece un barrio de favelas de gente muy pobre y precario y se ve cemento y el otro es todo tierra, bueno, techos de chapas y demás. Y cómo esas dos realidades parecen tan cercanas y en realidad son una antítesis en todos los aspectos, ¿no? Entonces, de alguna manera parece obscena esta realidad comparada con esa otra. Un poco como cuando vemos esos grandes complejos de barrios cerrados, con todas las comodidades, hermosos, flores y demás, y separados por una calle simplemente y una cerca, y aparece al lado una villa de emergencia paupérrimo. Entonces, bueno, eso también genera como un choque, una antítesis muy fuerte de la coexistencia de dos mundos tan distintos. O sea, lo que hace es, de alguna manera, con esta fotografía, quiere poner de manifiesta esta realidad. Sin embargo, el mismo dispositivo acá lo que está trasluciendo es dónde está parado el fotógrafo. En esta fotografía, evidentemente, este fotógrafo fue invitado y está en alguno de estos hoteles o lugares de residencia, cómodamente instalado y en un lugar muy seguro, y desde allí es donde está tomando la fotografía. O sea, su punto de vista no es el punto de vista de estar con los pobres mirando cómo viven los ricos, sino a la inversa. Es decir, el hecho de que la localización espacial está determinando de alguna manera un punto de vista que necesariamente termina siendo ideológico, porque yo puedo reconstruir desde donde habla, desde donde ve y muestra el ojo del fotógrafo. Y es cierto que esto está de alguna manera, como le decíamos recién, está contenido en el programa de la cámara. O sea, no puedo sacar una foto, salvo, bueno, sí, puedo poner un trípode, etc. Pero en realidad, una fotografía tomada de una manera tradicional por el fotógrafo, necesariamente marca el lugar del fotógrafo. El tema es que eso tiene una interpretación, no es indiferente. La construcción de la espacialidad también está construyendo los sentidos con los que debo leer esta imagen. Otro de los elementos que están contenidos en la imagen fotográfica o en la imagen analógica o digital, como depende de cómo esté tomada,
Es la angulación, es decir, el ángulo desde donde está tomada la imagen también conlleva sentido, es decir, acarrea inconscientemente algún tipo de decisión. Un ángulo normal es el ángulo en donde el ojo del fotógrafo está a la misma altura que el ojo de la cámara está a la altura del ojo del personaje. Entonces, está hablando de una igualdad, de somos iguales, y de alguna manera estamos representando eso con nuestra visión. Cuando el ángulo es picado, lo que aparece abajo aparece pequeño, por ejemplo, las fotos que vemos arriba, que son tomadas desde el espacio, es decir, de un avión, de un helicóptero, son fotos que muestran todo muy pequeño, lo muestran desnaturalizado. Yo ahí no puedo reconocer, lo muestran de una manera que es inaccesible a nuestra percepción humana, o sea, nosotros no podríamos nunca imaginarnos cómo es un territorio si no hubiéramos visto este tipo de imágenes. Hoy en día estamos acostumbrados a esto que nos parece normal, pero en realidad acá es el dispositivo el que nos permite acceder a una cantidad de información icónica sobre la realidad que era inaccesible. Por otro lado, en contrapartida, el ángulo contrapicado, que es un ángulo que es desde abajo, tiene un efecto también que desnaturaliza el objeto, pero lo muestra mucho más grande. Es decir, cualquier elemento, si uno quiere parecer más alto, leve contrapicado, es decir, le da como más importancia, en general las modelos, vedettes, modelos, actrices, bueno, gente que quiere aparentar un físico más importante, tomado en contrapicado, un leve contrapicado, favorece en ese sentido. Los efectos del ángulo picado pueden verse en imágenes muy conocidas, que, por ejemplo, en esta etapa el disco de los Beatles, que es bastante conocida. El ángulo picado primero desnaturaliza el objeto, lo vemos como aplastado en el piso, pequeño. Esta fotografía a la izquierda fue tomada por un fotógrafo famoso, y este fotógrafo lo que quería mostrar es simplemente encontró en el piso un vestido pisoteado por los autos, y eso genera como una extraña imagen, mientras que la otra es una imagen que fue tomada por el fotógrafo de Casa de Presidencia, Víctor Buge, y tomada en el velorio de Néstor Kirchner. Y en ese caso, bueno, él relata que subió la escalera y vio esa imagen, y bueno, toma esa imagen, pero también aparece una imagen como extraña, ¿no? Porque normalmente no vemos las imágenes desde un ángulo extremadamente picado. Por el otro lado, el ángulo contrapicado, lo que hace es agrandar las imágenes. En general es el ángulo elegido para las revistas de arquitectura o para la fotografía corporativa, en brochures, carpetas que se hacen mostrando, por ejemplo, estos edificios parecen más grandes, los edificios parece que tocan el cielo, ¿no? Parecen interminables, únicos, conectados directamente con Dios. Por otro lado, también el dispositivo y el modo que tenemos de captar las imágenes actualmente nos permiten este tipo de imágenes que en otra época hubiesen sido bastante difíciles de interpretar. Hoy en día todos sabemos que la autoimagen o el selfie tiene una forma de mostrar el cuerpo que también lo está desfigurando, pero que este tipo de representación puede ser leída por nosotros sin ninguna dificultad, porque estamos acostumbrados hoy en día a ver estas imágenes, porque justamente este nuevo modo de acceso a estos dispositivos y a estos modos de representar culturales nos permiten representar y reconocer y percibir de qué se trata. Un lindo experimento que hicieron esto aparece en YouTube, lo pueden buscar, está hecho por IBM en 1977. Hicieron un experimento en donde se ve en un video cómo en diferentes escalas de 10, potencias de 10, van apareciendo, matemáticamente van registrando con una cámara especial, como una imagen, si me acerco 10, 10 a la 10, 10 a la 10, 10 a la 10, potencialmente esa misma imagen icónica va a verse de una manera totalmente diferente desde el espacio.
Fíjense, acá yo puedo reconocer los iconos, hay dos personajes que están un hombre y una mujer, están tomando una merienda en el parque. Veo la canasta, la comida, etcétera, un cuchillo, puedo reconocer los iconos. En cuanto me fui a la otra escala, de 10, puedo ver que hay una lona, que están los personajes, pero ya no puedo reconocer los detalles. Y en la siguiente, todavía se ve un puntito de esa escena, y es la misma escena, pero al cambiar de escala tan abismalmente, ya no reconozco nada. Y en esta, directamente, lo que veo es muy diferente de lo que es la primera imagen. Y la cámara aparece apuntando en el mismo lugar, pero ya la séptima potencia, bueno, sí, es una foto satelital que, bueno, me permite acceder a una realidad que estos dos personajes que están tomando la merienda no podrían verse nunca, ni podrían haberla tomado esta imagen. Bueno, esto también nos habla de cómo la imagen icónica también se empieza a desnaturalizar en la medida en que los dispositivos permiten también otro tipo de juegos. Finalmente, nos quedamos con esta reflexión también de Alain Renaud, que cuando pronuncia estas reflexiones en un libro que hay muchos teóricos, como por ejemplo, bueno, Paul Virilio, muchos teóricos conocidos escribieron en la década de los 90, el libro fue publicado en 1990, algo que se llamó Videoculturas de fin de siglo, un libro que se leyó mucho, y bueno, de allí es este artículo, y estaban pensando, bueno, ¿qué va a pasar con las visualidades? ¿Qué va a pasar con las nuevas tecnologías? ¿Qué va a pasar con la cantidad de imágenes, la imagen líquida? ¿Qué va a pasar con la digitalidad en relación con la imagen, la desmaterialización de la imagen? Cosas que ya pasaron ahora. Es decir, 20 años después, hablar del fin de siglo suena raro, porque no estamos hablando del 21, sino que estamos hablando del fin del siglo pasado. Es decir, cómo estos teóricos pensaron, hicieron futurismo respecto de algunas cosas que pasaron, otras no, pero todavía estas reflexiones son interesantes para pensar lo que viene, porque todavía no hemos visto nada y creo que lo que queda va a ser interesante, sobre todo en cómo la tecnología y cómo las nuevas posibilidades de mostrar lo conceptual, no ya lo real, si queremos hablar, no hablar de lo real, y de generar nuevas realidades a partir de las tecnologías, van a ser un tema decisivo para el diseño y para la imagen que incorpora el diseño como parte de sus materialidades. Y la voy a leer. Diferente de la desaparición de la realidad, vaya historia, lo real parece que, a pesar de... Por eso me tocó porque justamente en este momento en que estamos viviendo de virtualidades, cada uno en sus casas, yo me imagino que ustedes me están viendo y yo me imagino verlos y no estamos en presencia. Sin embargo, lo que auguran es justamente después de todo este periodo de aislamiento, una vuelta a la necesidad de lo sensorial, a la necesidad de la experiencia como una experiencia completa. Entonces, no nos preocupemos por la desaparición de lo real, sino que trabajemos simplemente con las imágenes y trabajemos con estas posibilidades que nos dan de acceso a aquellas realidades que nos parecen como bastante lejanas. Las nuevas escenas de lo imaginario que se anuncia no excluyen ni anulan el viejo régimen de visibilidad y materialidad y sus prácticas. Más bien, las transponen en un nuevo registro de significación y de placer ligado a inéditas materialidades. Como vemos, estos teóricos del fin de siglo nos auguraban placer. No sé si ustedes están disfrutando esta época,
A los que somos un poco más grandes se nos está haciendo un poco difícil, pero no sé si diría placer, pero al menos estas nuevas tecnologías que nos permiten recrear los objetos y esta ilusión de que yo los estoy viendo y que ustedes me están viendo en este icono en pantalla, al menos nos permiten seguir trabajando, seguir produciendo y mantener esta conexión eh, pensando en estas nuevas materialidades a partir de la imagen.